libros, quizás los que aún no han leído la Biblia completa. Ahora, al pasar por esos libros, ustedes pueden tener ya un panorama de qué hablan, ¿cierto? Esos libros, de qué habla Segunda de Juan, de qué habla Tercera de Juan, de qué habla Judas, ¿cierto? Que son temas distintos, pero cartas muy importantes y edificantes para nosotros también el día de hoy. Ahora nos vamos a ir al Antiguo Testamento, que tiene otra dificultad, ¿cierto? Una dificultad un poquito mayor, pero realmente también podemos sacar provecho a estos libros del Antiguo Testamento. Y bueno, yo les dije que iba a enseñar Abdías, pero me estaba tentado a enseñar Ageo también. Entonces vamos a tocar tanto Ageo como Abdías. Y comenzaremos con Ageo, que tiene solo 2 capítulos, ¿ya? Y es uno de, mis libros favoritos de la Biblia. Vamos a ir a Ageo. A veces cuesta un poco entender los profetas, ¿cierto? Porque no sabemos ponerlos en el orden donde va cada profeta y en el contexto en que vivieron. Entonces necesitamos, para poder entender un profeta, ponerlo en el contexto en el cual él profetizó. Por ejemplo, si nosotros entendemos en el contexto que profetizó Jeremías, Isaías. Bueno, Isaías de hecho comienza diciendo en qué reinos él profetizó, en el capítulo 1, verso 1. Bajo 4 reyes, ¿cierto? Estuvo más tiempo con un rey, pero él profetizó bajo 4 reyes. Eso nos dice el verso 1 o los primeros versos del capítulo 1. Jeremías también, tenemos que ubicarlo, ¿cierto? Un poco antes del cautiverio babilónico para poder entender cómo él profetizó, lo que él dijo, su mensaje de juicio para la nación de Israel. Y ahí entendemos sobre todo los primeros capítulos de Jeremías, que son impactantes, hermanos, cómo este profeta del Señor habla del juicio del pueblo y la condición en la que se encontraba este pueblo de Israel antes del cautiverio. Entonces los profetas podemos dividirlos de esta forma: profetas preexílicos y profetas post-exilio. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa pre y post-exilio? Del cautiverio babilónico, profetas que profetizaron antes del cautiverio en Babilonia de Israel y profetas desde o posterior al cautiverio babilónico. Y así nosotros podemos ubicar un poquito los profetas. También debemos ubicar dónde profetizaron, si en el reino del norte, por ejemplo, los profetas preexílicos, en el reino del norte o en el reino del sur. Ya recuerden que después del reinado de Salomón, el reino se dividió en 2, Israel se dividió en 2, en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte fue destruido por los asirios y el reino del sur fue el que después fue llevado cautivo a Babilonia, donde estaba Jerusalén. Bien, vamos a abrir la Biblia en Ageo capítulo 1. Hijo, ¿me traes agüita, por favor? Ageo capítulo 1, versículo 1 al 11. Vamos a leer. Bueno, Ageo da 4 oráculos, 4 mensajes durante su ministerio. Realmente es un ministerio bien breve el de Ageo. Dura 4 meses. Él profetiza de agosto del año 520 antes de Cristo hasta diciembre de ese mismo año. Fue un ministerio bien breve, pero muy importante. Él vino a cumplir una función dentro de la nación de Israel, en este caso Judá. Nosotros a Ageo lo tenemos que poner como profeta post-exilio. Ya él es posterior al exilio de Judá en Babilonia. Entonces tiene un mensaje de acuerdo a lo que necesitaba la nación de Israel en aquellos tiempos. Gracias. Bien, vamos a orar entonces y luego leer. Perdonen que haga pausas, pero estoy un poquito resfriado, hermanos, y me pica la garganta. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos y pedimos tu dirección, tu gracia, la iluminación del Santo Espíritu, Señor, en esta tarde, y que podamos aprovechar este texto, Señor, de tu palabra y que pueda ser, Señor, de bendición para nuestras almas. Gracias, Señor, por tu mensaje, gracias por la palabra, Señor, que siempre
nos exhorta y alienta. En el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, y ahí nos da un antecedente, recuerdan que Darío era rey de... ¿Un rey de qué imperio? Persa, un rey persa, ¿cierto? El imperio persa fue el posterior al imperio babilónico. Los babilonios tenían conquistado el mundo antiguo y luego los persas. Y si usted sabe un poquito de historia, se da cuenta que el Antiguo Testamento termina con el imperio persa y después viene el imperio griego, ¿cierto? Y se lo pasa en el colegio, que conquista el imperio, conquista a los persas y luego, antes de que comience a escribirse el Nuevo Testamento, toma el control. ¿Qué imperio? El romano, ¿cierto? Y con ese imperio nos encontramos en el Nuevo Testamento ya. Por eso cambian los gobiernos. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Antes, pregunta para los de conocimiento bíblico. ¿Cuál fue el profeta contemporáneo a Ageo? ¿Con quién profetizó Ageo? ¿Con qué otro profeta? Aunque sus mensajes son totalmente distintos, un libro del otro es totalmente distinto en su mensaje, pero estos profetas profetizaron juntos. Zacarías, muy bien hermano, es Zacarías, el profeta Zacarías. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Verso 12. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces, hermanos, como dije, analizaremos los 4 oráculos del profeta Ageo, quizás en 2 o 3 sermones, estaremos viendo el libro de Ageo, y vemos que él, habla de poner a Dios en primer lugar, y eso es lo que vamos a ver hoy día, de cómo el pueblo había sacado a Dios del primer lugar de sus vidas, después de todo lo que Dios había hecho en medio de este pueblo. Luego vemos que producto de lo que la palabra de Dios había hecho en el pueblo, vino un avivamiento, un despertar a la nación de Israel para cumplir, de Judá, para cumplir la tarea que Dios le había dado. Después el Señor a través del profeta Ageo trae un mensaje profético, cierto, futuro también, de una promesa de una gloria más grande que la gloria de un simple templo hecho por manos humanas. Y ahí apuntamos a nuestro Señor Jesucristo en el libro de Ageo también. Y luego la santificación también en la adoración y la segunda venida de Cristo que nos habla al final del libro. Entonces, ¿de qué habla Ageo? ¿Cuál es el tema de este profeta? Bueno, el tema es la edificación del templo de Dios, la reedificación del templo de Dios. Y es uno de los, quizás de los pocos profetas en la Biblia que durante su mensaje tuvo resultados positivos. Su mensaje trajo resultados en estos pocos meses que él tuvo profetizando, en estos 4 mensajes que él dio de parte de Dios, tuvo resultados positivos y trajo un despertar en medio del pueblo de Israel. Como decía, Ageo y Zacarías son contemporáneos, son profetas post-exilio,
que animaron al pueblo a la reconstrucción del templo de Dios. Ahora, nosotros tenemos que unir estos libros con otros libros de la Biblia, con Esdras, por ejemplo. Es muy importante leer Esdras para nosotros entender el mensaje de Ageo. De hecho, en Esdras son mencionados Ageo y Zacarías cuando son enviados como profetas de Dios para animar al pueblo. Entonces, contextualicemos un poco el libro. En el año 587 a.C., el rey Nabucodonosor vino a Jerusalén por tercera vez. Ellos ya habían tomado el imperio, habían sitiado la ciudad. Nosotros vemos eso en el libro de Daniel, ¿cierto? En el libro de Samuel también, cómo fue la conquista terrible de los babilonios sobre Israel. Recuerden que Dios lo había profetizado por la idolatría de este pueblo. Si usted lee el relato bíblico, Ezequías, ¿cierto? El rey Ezequías fue uno de los causantes, por así decirlo, de que Babilonia conquistara a Israel. Él fue el que invitó a los babilonios para que vieran la gloria, ¿cierto?, del templo y todas las cosas que habían ahí. Y el Señor le dijo, por hacer esto, bueno, van a ser conquistados, van a ser llevados cautivos. ¿Y por qué Dios permitió el cautiverio de Israel? Bueno, porque ellos no entendieron que debían adorar solo a Dios, de que Dios es Dios digno de recibir la adoración, y ellos se fueron tras otros dioses. De hecho, cuando usted lee el libro de Jeremías, y aquí complementamos con Jeremías también, en el capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 del libro de Jeremías, el profeta dice que este pueblo no aprendió del reino del norte. Su hermana Israel, el reino del norte, dice, ellos se fueron tras otros dioses, fornicaron a la luz del sol, dice, o sea, idolatraron a otros dioses, se fueron tras otros dioses, y el pueblo no aprendió de ello, no aprendió de lo que Dios casi 100 años antes había hecho con el reino del norte. Los había destruido por mano de los asirios. Y Judá no aprendió y siguió adorando a dioses falsos, y bueno, Dios por eso los llevó cautivos 70 años a Babilonia. Entonces, ¿qué hizo en esta tercera, después de rebeliones de los judíos, en esta tercera venida? Nabucodonosor destruyó los muros de la ciudad, destruyó la ciudad y destruyó el templo de Dios. Estaba la ciudad en ruinas. Si usted lee el libro de Nehemías, se va a dar cuenta qué hace Nehemías cuando él llega como gobernador de la ciudad. ¿Qué hace Nehemías? Los que han leído Nehemías. Reconstruir la ciudad, ¿cierto? Los muros de la ciudad. Porque una ciudad sin muro, ¿qué pasaba? Quedaba expuesta al peligro, a la conquista. Las ciudades debían ser amuralladas. Si usted ve películas, ¿cierto?, antiguas, se va a dar cuenta que las ciudades siempre eran amuralladas, habían atalayas, habían arqueros, ¿cierto?, en la ciudad protegiéndola, producto de los peligros, de las conquistas. Entonces, Nehemías, este hombre valiente, ¿cierto?, va a reconstruir los muros de la ciudad, que habían sido destruidos por mano de Nabucodonosor. Ahora, Nehemías es posterior a Ageo y a Esdras. Entonces, Nabucodonosor llevó cautivo por 70 años a la mayor parte del pueblo de Judá, y obviamente todo era la mano de Dios sobre ellos. Pero sabemos que después de 70 años, Ciro, un rey persa, como Dios le llamó Ciro mi siervo, hizo un decreto después que el reino de Babilonia fue conquistado por los medos persas. Este imperio derrotó a los babilonios y hizo un edicto, un decreto donde permitió que las naciones exiliadas, ¿cierto?, en Babilonia pudiesen regresar a su tierra natal. Y en este caso los judíos podían volver nuevamente a la tierra de Judá. A veces nosotros pasamos por los libros de la Biblia, hermanos, pero no notamos estas cosas. Notamos la unión que hay entre los libros, entre Jeremías, por ejemplo, Daniel, segundo de Samuel al final, o las crónicas al final, Esdras, Nehemías, ¿cierto?, Ageo, Zacarías, están unidos. ¿Por qué? Porque vivieron dentro del exilio babilónico, o desde el exilio hacia adelante. Malaquías, que ya al final ya casi 50 o 100 años después del exilio en Babilonia. Entonces, alrededor de 43.000 judíos regresaron de Babilonia a Jerusalén con un propósito. ¿Cuál era el propósito número uno que debía ocuparse este pueblo de Dios? El propósito era reconstruir el templo de Dios. Esa era su misión. Número uno, antes de reconstruir sus casas, antes de reconstruir la ciudad, antes de reconstruir los muros de la ciudad,
Ellos debían reconstruir el templo de Dios. Esa había sido la orden que Dios le había dado a este pueblo. Esta era la misión que ellos tenían, reconstruir el templo de Dios. Entonces, en el 7º mes del primer año, estando ahí en Jerusalén, se construyó un altar para adorar a Dios. Ya comenzaron bien, construyeron el altar donde podían ellos ofrecer sacrificios a Dios. En el 2º año, Esdras capítulo 3, usted lee esto en Esdras capítulo 3, ellos echaron los cimientos de los muros, perdón, los cimientos del templo. Ahí hicieron el radier, por así decirlo, el cimiento, para poder construir hacia arriba luego el templo. Obviamente ahí hay un poco de sentimientos encontrados, nos señala la Escritura. ¿Por qué? Porque habían personas ancianas que habían sido los que habían, muchos murieron ahí, una generación murió casi en Babilonia, pero hubo ancianos que regresaron, que quizás fueron llevados niños cautivos, pero ahora regresaron ya ancianos, mayores a 70 años. Ellos habían visto, cuando eran pequeños, niños, la gloria del templo, lo magnífico que era el templo de Jerusalén. Pero ahora echaban cimientos y veían que la gloria de este templo no iba a ser la misma gloria que el templo anterior. Es por eso que Dios a través de Ageo le habla de una gloria mayor. Y ahí entra Cristo, ¿cierto? Al relato de Ageo, que lo vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere. Entonces, vemos también que el rey de Asiria, que había conquistado al reino del norte, trate de poder entender el panorama, el reino dividido de Israel, el reino del norte, donde vienen los samaritanos, él había mandado a poblar con gente extranjera esa tierra, ¿cierto? Y esa gente extranjera que ahora vivía en lo que antes era Israel o el Reino Unido, esa gente mestiza, que muchos de ellos estaban mezclados con los judíos que quedaron ahí, que luego fueron los samaritanos del Nuevo Testamento, por eso judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Estos fueron los adversarios, los opositores a que Jerusalén se reconstruyera. Por eso cuando está Nehemías reconstruyendo, se presenta Sanbalat, Tobías, ¿cierto? Estos hombres que no querían que el pueblo, que los muros se reconstruyeran. Y eran hombres extranjeros que estaban viviendo en Israel, en lo que antes era Israel. Entonces, cuando ellos empezaron a echar los muros también del templo, comenzaron a recibir oposición, dice Esdras, oposición, gente que les intimidó. ¿Y qué pasó? Se sintieron tan intimidados, tan expuestos, no creyendo a las promesas de Dios, no viviendo por fe, ni haciendo las cosas por fe, que la obra se paralizó por 16 años. O sea, luego de que echaron los cimientos, ahí quedó los cimientos por 16 años. Y no reconstruyeron el templo de Dios. ¿Hasta qué año? Bueno, hasta el año 520, cuando Dios envía a Ageo y a Zacarías para reprenderlos por lo que estaban haciendo. Por esa paralización de 16 años que tuvo el pueblo y no reconstruyó los muros. Vamos a Esdras, leamos Esdras para entender. Capítulo 4. Ayúdenme con ese texto alguien, Esdras 4, 24, hasta el capítulo 5, versículo 1 y 2. Esdras 4, 24, hasta el 5, 1 y 2. Bueno, Ariel. ¿Ah? Versículo 24 del 4 y lee hasta el 5, 1 y 2. Entonces hizo la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios, del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josabat, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Amén. ¿Se da cuenta que nos relata brevemente Esdras? Nos dice que vinieron, después de la paralización, vinieron, profetizaron, y el pueblo comenzó a reconstruir. Pero ahí en medio tenemos que poner a Ageo y Zacarías. En medio del 1 y 2, o del capítulo 5, ahí va, introducimos a Ageo y a Zacarías que trajeron ese mensaje, y que nosotros leemos aquí en Ageo y en Zacarías,
y que motivó, despertó el corazón del pueblo para que ellos reconstruyeran la casa de Dios que había sido descuidada por 16 años. Por 16 años. Entonces, con eso ya podemos entrar al contenido del libro. Entonces, el propósito era reconstruir el templo de Dios, edificar la casa de Dios. Comenzaron bien, como decía, los primeros 2 años, comenzaron a poner el cimiento de la casa de Dios. Mira, alguien ayúdeme con Esdras capítulo 3, verso 11 y 12. Esdras 3, 11 y 12, por favor. Amén. 3, 11 y 12. Capítulo 3, versículo 11 y 12. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque escuchaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Amén. Ahí está lo que yo les relataba, ¿cierto? Que echaron los cimientos y algunos se lamentaban porque la gloria no era la misma. Y los que no habían visto el templo, los que nacieron en Babilonia y vinieron ahora a Jerusalén, volvieron, ellos se alegraban de poder cumplir este plan de Dios, este lugar donde ellos adoraban a Dios, donde iban a adorar a Dios. Pero ¿qué pasó? Por la oposición externa, por la circunstancia, ellos comenzaron a mirar al lado y se desanimaron y dejaron de reconstruir el templo de Dios. Entonces comenzaron, ¿qué comenzó a pasar? Sacaron a Dios del primer lugar de sus vidas, hermanos. Y eso es lo que nosotros aprendemos del libro de Ageo. Ellos sacaron a Dios del primer lugar de sus vidas y comenzaron a poner sus propias vidas. Ellos comenzaron a decir, no hay mucha oposición, nos seguiremos haciendo lo que Dios nos mandó y lo que tenemos que hacer es edificar nuestras vidas, preocuparnos de nosotros, de nuestras casas. Y no estaba mal, ellos también tenían que reconstruir sus casas, era el plan de Dios, tenían que reconstruir la ciudad, tenían que volver a vivir en un lugar hermoso, en un lugar habitable, pero primero debían ocuparse de las cosas de Dios. Y este pueblo descuidó las cosas de Dios, entonces Dios les reprende. Habían pasado muchas cosas, no había bendición en medio de sus vidas, producto de haber descuidado las cosas de Dios. Y comenzar a preocuparse de sus casas artesonadas, dice, sus casas adornadas. Sus casas están adornaditas, dice Dios, pero la casa de Dios está desierta. O sea, ¿cómo ustedes pueden tener sus casas bien bonitas cuando el templo de Dios, el lugar de adoración a Dios, el altar de Dios está descuidado? Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Empezamos bien la carrera, ¿cierto? Al igual que el pueblo. Empezamos animados, empezamos llenos de gozo, llenos de deseos de darlo todo por el Señor, pero en el tiempo nos vamos descuidando de las cosas de Dios, nos vamos descuidando del Señor en sí, del altar de adoración que debe haber en nuestra vida, en nuestro corazón, y comenzamos a preocuparnos de nuestras cosas y no de las cosas del Señor. Pero la Biblia nos dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón. Dios debe ser lo primero en nuestra vida, nuestro primer y gran amor. Entonces la palabra de Dios demanda que Dios sea lo primero. Entonces Dios no es simplemente parte de nuestras vidas, Dios no era parte de la vida de Israel, Dios era la vida de Israel, el que sustentaba a Israel, a este pueblo rebelde. Entonces este pueblo ya no, desde el cautiverio en Babilonia, ya nunca adoró a otro Dios. Usted ve en los libros post-exilio que nunca más adoraron a imágenes, ellos aprendieron la lección, pero sí siguieron pecando. Sí siguieron cayendo en desánimo, sí siguieron cayendo, siguieron dejando a Dios de lado en sus vidas. Y bueno, Dios dejó de ser lo más importante. De hecho, Malaquías termina con maldición, que es el último libro escrito, el último relato, ¿cierto?, de la nación de Israel antes del periodo de silencio en la Escritura. Entonces termina con maldición, hasta los sacerdotes estaban corrompidos. En el capítulo 1 de Malaquías, el Señor les dice, ustedes me han dejado, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues dice, yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Ustedes ofrecen el animal cojo, el animal ciego, eso estaban ofreciendo para el sacrificio, no lo mejor, lo que Dios pedía, que era necesario que se ofreciera lo mejor, el animal perfecto. ¿Por qué? Porque eso apuntaba al Señor Jesucristo, que es el sacrificio perfecto. Todos esos sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Por lo tanto, debían ser animales perfectos que prefiguraban al Señor, al Salvador. Entonces este pueblo dejó de ofrecer lo mejor y comenzó a ofrecer lo mejor en otras cosas. De hecho, le dice ahí en Malaquías Dios al pueblo, preséntale estas cosas a tu príncipe.
¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Y nos pasa eso a nosotros también. A veces presentamos lo mejor en nuestros trabajos, ¿cierto? Lo mejor en otras áreas, pero no al Señor. Las obras de nuestra vida. A veces el Señor al último. Entonces el Señor reprende al pueblo, tanto en Ageo como en Malaquías, por esa situación, por esa condición espiritual en la cual se encontraba. Un pueblo centrado en sí mismo. Dejaron a Dios de lado y comenzaron a construir sus propias vidas. Comenzaron a luchar por el sueño americano, ¿cierto? Por tener una mejor vida y no preocuparse primero por la gloria de Dios. Hermanos, la gloria de Dios debe ser lo más importante en nuestras vidas. Versículo 2 al 4 dice: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, mensaje del profeta Ageo, este pueblo dice, mire lo que decía el pueblo, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Note, el pueblo no decía, no tenemos que servir a Dios. No decía, no es que no vamos a reconstruir la casa de Dios, el templo. Ellos decían, no ha llegado el tiempo, aún no es tiempo. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. O sea, ustedes dicen, no es tiempo de aún construir la casa de Dios, pero sí es tiempo de que ustedes estén en su casita ahí como tranquilos, bonitos. Pero la casa de Dios está desierta. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios había cambiado sus prioridades. Ellos habían venido convencidos. Si usted lee Esdras, ellos habían venido convencidos, gozosos de construir la casa de Dios. Ese era su plan y nadie lo sacaba de ahí en ese momento, si usted lee Esdras, de ese propósito. Pero cambiaron sus prioridades de edificar la casa de Dios. De hecho, Ciro le había devuelto algunos utensilios del templo que habían sido robados por Nabucodonosor para que pudieran ir y adorar a su Dios después de 70 años haber estado cautivos. Pero luego algo pasó, ¿cierto? Los obstáculos de la vida cambiaron sus propósitos, cambiaron sus prioridades y por 16 años pasaron de tirar los cimientos del templo a simplemente construir sus casas, a gastar sus vidas para ellos mismos. Priorizaron sus casas, sus cosas, sus familias antes que poner a Dios en primer lugar. Y como dije, ellos nos decían, no vamos a edificar la casa. Ellos decían, sí lo vamos a hacer, tranquilo, espérame un poquito. Esto como el Señor, como el hombre que le dijo a Jesús, cuando quería seguir, el Señor le llamó para seguirle, deja primero que vaya y entierre a mi padre, ¿cierto? Y después te sigo. ¿Y quién le dijo a Jesús? No, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y siguen. ¿Y qué quería decir este hombre? No, espera, voy a estar con mi familia hasta que mis padres mueran y después te sirvo. O sea, voy a ocuparme de lo mío primero y después te sigo a ti. Eso le estaba diciendo este hombre. Y esto mismo había hecho el pueblo, había cambiado sus prioridades. Ya no querían, no es que no querían edificar el templo, sino que lo había postergado. Estaba en la lista de espera la construcción del templo. ¿Qué decían ellos? Todo está en contra, tenemos mucha oposición, entonces no podemos hacerlo ahora, pero lo haremos después. Entonces Dios los exhorta fuertemente y les dice que sí era su voluntad. ¿Por qué ustedes dicen aún no es tiempo? Y están diciendo que sí es tiempo de hacer sus cosas. Sí es tiempo de preocuparse de ustedes. A veces, hermanos, en medio de la vida cristiana no es fácil. Nosotros sabemos, no es fácil, hermanos. Nos cuesta a veces seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque luchamos con nuestro propio pecado. Luchamos con nuestro propio corazón, que es pecaminoso, pero a veces también luchamos con oposición externa. A veces las cosas no salen como nosotros pensamos que debieran salir para servir a Dios. Pero eso no es motivo para dejar a Dios de lado. Debemos seguir adelante sirviendo a Cristo. No nos puede desanimar las circunstancias. Nosotros tenemos un propósito supremo, que es la gloria de Dios, que es asirnos del Salvador. Dice Pablo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, por amor a Cristo, para ser hallado en Él. Ese es nuestro propósito supremo, seguir a la meta, al supremo llamamiento que Dios nos ha hecho en Cristo, hermanos. No construir nuestro cielo aquí en la tierra. Si bien Dios nos ha dejado, y lo hemos dicho muchas veces, todas las cosas para que las disfrutemos, debemos aprovechar esta vida, gozarnos en esta vida también mientras tengamos posibilidad, con el temor de Dios delante, pero nuestro cielo no está aquí. Este no es el fin del mundo. No estamos para vivir y gastar nuestra vida aquí. Nuestro propósito es más sublime que eso, es celestial. Nuestra mirada debe estar en Jesús, puesto los ojos
en Jesús, pero a veces sacamos los ojos de Jesús y comenzamos a mirar, al igual que este pueblo, para el lado, otras cosas, nos comenzamos a desanimar. La vida cristiana, hermanos, no es fácil y debemos esforzarnos y luchar para conseguir, ¿cierto?, lo que buscamos en Dios. Si tú quieres crecer espiritualmente, quieres buscar las cosas del Señor, bueno, debes esforzarte por ello, porque no va a ser fácil, porque va a haber oposición, porque Satanás siempre está presentando oposición, porque vas a luchar con tu propia carne, con tu propio desánimo. ¿Quién no lucha aquí con los deseos de orar, con las ganas de orar? Todos luchamos, hermanos. A todos nos cuesta a veces orar. A todos nos cuesta pasar un par de capítulos en la palabra de Dios. Nos cuesta a veces. Hay días donde no sentimos lo que sentimos otros días. Pero no nos cuesta ver una película. Eso es fácil. Y no estoy diciendo que esté mal ver una película. Pero las cosas cotidianas de la vida de este mundo no nos cuestan. Pero a veces leer la palabra y orar media hora, 20 minutos, una hora, nos cuesta muchísimo. Pero debemos esforzarnos si queremos edificar el altar de Dios en nuestras vidas. Si queremos edificar el templo de Dios en nuestro corazón. Si realmente queremos servirle y amarle. No basta con los deseos, hermanos, y las buenas intenciones. No basta. Y tú lo sabes. Yo sé, si te hago una encuesta y les pregunto a todos ustedes, ¿tienen deseos de servir mejor al Señor? Yo sé que sí, hermano. Yo estoy seguro de eso. Que todos quieren servir mejor al Señor. Pero requiere esfuerzo. No todos están dispuestos a hacer el esfuerzo. No todos están dispuestos a sacrificar el tiempo que eso conlleva. El ser constante, el ser disciplinado, a pesar de que cuando no tenga ganas de leer y orar, yo tengo que seguir haciéndolo. Tengo que hacerlo porque sé que eso me va a hacer bien, le va a hacer bien a mi alma, me va a alimentar, me va a ayudar. El pueblo dejó que las circunstancias externas los desanimaran. Que cambiaran sus prioridades y ya no estuvieran como prioridad edificar el templo. Entonces así se refleja también en la vida del creyente ese desánimo. Y a veces comenzamos, y ahí es peligroso, cuando comenzamos a ocuparnos demasiado de nosotros mismos, demasiado de nuestras propias cosas y no de las cosas de Dios. Es cuando debemos estar alertas, hermanos. Versículo 6, que le dice el Señor a este pueblo: sembráis mucho, ¿y qué pasaba? Y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Se da cuenta de la situación y de la condición? ¿Está entendiendo el mensaje profético de Ageo? Ustedes están corriendo, le dice, a sus propias casas. ¿Y qué pasa? Yo estoy disipando todo eso. Ustedes van a sembrar mucho, están trabajando mucho, pero están echando todo eso, todo ese jornal en un saco roto. No lo están disfrutando, finalmente. Eclesiastés habla de eso. Si usted lee Eclesiastés, vea de aquellos hombres que viven, ¿cierto?, para trabajar y gastarse descuidando a Dios. Y no estoy diciendo que esté mal trabajar y ser esforzado. Hay periodos, hay etapas de la vida donde debemos esforzarnos más que otras para conseguir ciertas cosas. Pero cuando se descuida a Dios y cambia las prioridades, entonces Eclesiastés dice, porque está viendo todo lo que hace el hombre debajo del sol sin Dios, dice: estos hombres trabajan mucho y otros lo disfrutan. Finalmente otros lo disfrutan. No pueden gozar de su trabajo. Pero aquellos que gozan de su trabajo y lo disfrutan es una bendición de Dios. Que entienden cuáles son las prioridades. Que entienden qué está primero. Hermano, alguien dijo por ahí, un pastor una vez: lo que no le entregas a Dios se lo entregas igualmente al diablo. Si tú no le entregas lo mejor de tu vida, de tu tiempo, incluso de tus recursos a Dios, se lo vas a entregar al diablo. Se va a disipar de una u otra forma en tu vida, porque tus prioridades están cambiadas. Yo mismo, dice Dios, yo mismo con un soplo lo disiparé. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes corre a su propia casa y mi casa está desierta.
Y las cosas de Dios han sido descuidadas. Ellos se preocuparon de cultivar sus tierras, de saciarse, en vestirse, producir, pero todo se había disipado producto de su egoísmo. Descuidaron la edificación de la casa de Dios. Dios no les estaba privando de eso, hermanos. Dios les estaba diciendo, tengan prioridades. Eso nos dice el Señor. Dios no nos dice leer la Biblia a las 24 horas del día. Oren las 12 horas del día que están despiertos, hermanos. Dios no nos dice eso. Dios dice, tengan prioridades. Comiencen a valorarme como yo debo ser valorado, honrado, como yo debo ser honrado. En su vida debe estar claro quién es primero, quién es más importante, quién es su primer amor. Eso nos dice el Señor. El Señor entiende nuestras debilidades. El Señor sabe que nosotros le fallamos, sabe que a nosotros nos cuesta orar, sabe que a nosotros nos cuesta pasar tiempo en la palabra, que nos cuesta a veces tener ese fervor, ese deseo que quisiéramos tener. El Señor lo sabe eso, pero Él quiere que tengamos prioridades, hermanos. No quiere que cambiemos las prioridades por cosas externas. Entonces, ¿qué hace Dios? Le hace un llamado a este pueblo a meditar. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros, el llamado que nos hace a nosotros el Señor, meditar sobre nuestros caminos. Versículo 5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. O sea, mediten qué están haciendo. Analicen su corazón, analicen su vida. Versículo 7 les dice nuevamente, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. O sea, Dios le repite 2 veces. Aquí en estos versículos 5 y 7, meditar sobre sus caminos, se lo dice también más adelante. O sea, Dios llama al pueblo a examinarse, a ver sus prioridades. Hermanos, de vez en cuando debemos analizar nuestra lista de prioridades. Ver qué está primero en nuestra lista, a qué le estamos dedicando más tiempo. Si el Señor ocupa parte de nuestros pensamientos, la parte más importante de nuestra vida, de nuestro corazón, debemos examinarnos. Y si bien nosotros no creemos en la doctrina de la prosperidad, ¿cierto? Que tenemos que dar uno a Dios para que Él nos dé 2 o 3 o 4. Sí hay principios bíblicos acerca de la bendición de Dios. La Biblia dice claramente, por ejemplo, Proverbios capítulo 3, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. A Jehová presta el que da al pobre, el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, Dios siempre dice que cuando hay generosidad, cuando hay una vida entregada a Dios, no solamente en tema de recursos, sino de mi vida, de mi tiempo, de mi ser, de mi adoración a Dios, créame, Dios va a bendecir esas almas. Tanto espiritualmente como también a veces materialmente, porque Dios no le queda debiendo nada a nadie. Dios no le queda debiendo nada a nadie. Y no es que nosotros damos o invertimos tiempo o nuestra vida al Señor para que Él nos bendiga, lo hacemos por amor y dedicación, pero como resultado tendremos la bendición de Dios. En este caso, como resultado, ¿qué recibieron? Que Dios estaba disipando todo en la vida de este pueblo. Y ellos podrían decir, oye, pero estamos trabajando, estamos sembrando, mira, no es que no estamos durmiendo todo el día, estamos trabajando, pero no hay bendición. ¿Por qué? Porque Dios se había encargado de disiparlo. La mano de Dios estaba sobre el pueblo. Entonces es un llamado a examinarnos, es un llamado a hacernos un examen de parte de Dios. A veces nos preguntamos, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué estoy viviendo de esta forma? ¿Por qué me está pasando esto en mi vida? Bueno, preguntémonos, examinemos. Puede ser simplemente prueba de parte del Señor, propósitos de Dios en tu vida, pero a veces puede ser que hay un desorden de las prioridades y eso está causando consecuencias en mi vida. Eso está trayendo consecuencias para abajo. Entonces no podemos vivir para nosotros, debemos vivir para la gloria de Dios. La casa de Dios estaba desolada. A veces el altar de Dios en nuestro corazón está desolado. El templo de Dios, donde se debe adorar a Dios, está destruido en nuestro corazón. Y vivimos 16 años espirituales secos, 16 años espirituales sin construcción, sin edificación, sin hacer nada de las cosas de Dios, y comenzamos a desanimarnos, a preocuparnos de otras cosas. Por eso David en el Salmo 139 le dice al Señor, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Miren Lamentaciones capítulo 3, si alguien me ayuda con el verso 40 al 42 de Lamentaciones. Lamentaciones, sabemos que son las lamentaciones de Jeremías, del profeta. Y las lamentaciones del profeta Jeremías es por la condición del pueblo. Jeremías comenzó a profetizar antes del exilio en Babilonia, pero él vivió o profetizó hasta que Israel fue destruido.
Y Él vio la condición del pueblo, vio la necesidad del pueblo y Él le dice, oye, tenemos que arrepentirnos, tenemos que volvernos al Señor. Lamentaciones capítulo 3, verso 40 al 42, por favor. Amén. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos perdonado, fuimos desleales, tú nos perdonaste. Amén. Escudriñemos, le dice Jeremías, le está advirtiendo al pueblo, escudriñemos nuestros caminos. ¿Y cuál es la solución a nuestro problema? Volvámonos al Señor, levantemos nuestras manos al Dios de los cielos. O sea, hermano, la solución a veces de muchos problemas de nuestra vida es volvernos al Señor. No es nada más que eso, volvernos de todo corazón al Señor. ¿Recuerdan cuando Dios le dice en Crónicas al pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Y derramaría bendición del Señor. A veces hay sequedad en nuestra vida espiritual, en nuestra vida en general, a veces producto de nuestra situación con Dios, de nuestra vida espiritual. ¿Se entiende, hermanos, el mensaje de Ageo? Es muy práctico. Ellos estaban, como dije, tras el sueño americano, pero estaban viviendo una pesadilla, no un sueño. Una pesadilla. Trabajaban y trabajaban, pero no veían nada, porque las prioridades estaban cambiadas. Entonces Dios le llama a tener un enfoque correcto a este pueblo. Versículo 8. ¿Qué le dice el Señor? ¿Cuál es la solución? Bueno, subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Hay un imperativo, un mandato. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. O sea, Dios había hecho que este pueblo fuera infructífero, porque cada uno corría a su casa, como dice el verso 9. Ahora Dios había traído la sequía, porque la casa estaba desierta. Pero también el Señor le dice que era lo correcto, que era lo que ellos debían hacer, cuál era el enfoque que el pueblo debía tener. Debían poner manos a la obra, hermano, eso debían hacer. Y eso a veces es lo que debemos hacer nosotros. Cuando nos preguntamos, ¿qué debo hacer ahora para estar bien? Pone manos a la obra. Comienza a trabajar, comienza a edificar el templo de Dios, comienza a trabajar en tu vida espiritual. No a terminar mañana, no es que mañana vas a estar bien, tienes que edificar, comenzar a trabajar. Este pueblo debía ir a buscar madera y edificar la casa de Dios. Y Dios le dice, y seré glorificado en ella. O sea, yo me manifestaré en medio de ustedes. Dejen de ocuparse por un tiempo de sus casas, de sus frutos, de sus cosechas, y vayan a buscar madera y trabajen en la edificación del templo. Porque ahí se manifiesta el Señor. Hoy Dios no se manifiesta en templos hechos por manos humanas. Hoy a Dios le conocemos a través de Jesucristo, que es el templo de Dios. Entonces podemos buscarle y adorarle desde cualquier lugar. En el versículo 8 dice, pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios merece ser glorificado en nuestras vidas. ¿Crees tú eso, hermano, que Dios merece ser honrado por sus criaturas? Dios merece ser honrado por sus hijos, por su pueblo. Que no diga de nosotros, Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. A veces le honramos de labios, cantamos estas preciosas alabanzas que son de adoración al Señor, pero en nuestro corazón realmente le estamos adorando. ¿Está construido ese altar en nuestra vida? Bueno, la palabra de Dios vino a través del profeta Ageo, exhortó, confrontó al pueblo para despertarlos, para que ellos busquen la gloria de Dios. Pregunta, ¿es Dios lo primero en nuestras vidas? ¿Es Dios lo primero en nuestros corazones? ¿Para quién estás construyendo casa? ¿Para quién estás viviendo? ¿Cuáles son tus prioridades? Dios no nos dice, descuida a tu familia por mí, deja a tu familia y ándate de misionero solo por un año. Dios no nos dice eso, sino poner las cosas en su justo lugar. Tener clara cuáles son nuestras prioridades y qué lugar ocupa Él en nuestra vida. Nada puede competir con el amor a Dios. Nada puede competir con el amor a Dios. De hecho, cuando amamos a Dios con todo nuestro corazón, podemos amar para abajo de mejor manera. Créeme, no dice que yo amo a mi familia con todo mi corazón, está bien.
Todos amamos a nuestra familia, pero Dios, el amor a Dios es primero. Y cuando ames a Dios con todo tu corazón, vas a amar mucho mejor a tu familia. Y mucho más a tu familia. Y correctamente a tu familia. Y tu familia va a encontrar el lugar que Dios le ha dado. Y van a ser más felices. Porque nada puede competir con el amor a Dios. ¿Le estás dando lo mejor a Dios? ¿O simplemente las sobras? Un hombre escribió esta frase. Con esto termino. Poner a Dios en primer lugar es presentarle tu día en oración, pedirle sabiduría para lo que vayas a hacer, es orar confiando que Él tiene el control, que nada escapa de su fiel cuidado. Poner a Dios en primer lugar es quitarnos nosotros mismos del trono de la vida, es dejar de buscar nuestros propios deseos egoístas, es amarle a Él con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, nuestras fuerzas, y es amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos ayude, hermanos, a que Él sea lo primero en nuestra vida. Este es el primer oráculo de Ageo. La próxima semana ya veremos los siguientes mensajes a través del profeta. Oremos. Dios amado, te damos gracias por este tiempo de estudio. Señor, gracias por tu palabra, porque podemos aprender, Señor, del Antiguo Testamento también de mensajes maravillosos que tú diste al pueblo, Señor, de exhortación, que nos llevan, Padre, a meditar también sobre nuestros caminos. Ayúdanos a analizar nuestro propio corazón y que podamos hacer la oración del salmista que dijo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Señor, ayúdanos a no adorarte, a confesarte solamente de labios, sino de corazón, que podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Que todo nuestro corazón, Señor, te alabe. Te bendecimos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.